Bien, ¿qué tal chicos? En esta ocasión vamos a continuar verificando las páginas del libro de actividades. Estamos en el capítulo 12, bueno, un tema que estábamos viendo hace poco, la página 157, ¿sí? Propiedades de los triángulos, y tenemos el primer apartado, clasificación de triángulos, el nivel 1, hoja de trabajo 1. Dice, completa los espacios en blanco. Bueno, ABC es un triángulo equilátero, o sea, sus tres lados y ángulos son iguales. Si un ángulo mide 60, los otros ángulos también van a medir 60 grados. Si un lado mide 10 centímetros, los otros lados también medirán 10 centímetros. La B dice DEF es un triángulo isósceles, se caracteriza porque tiene dos lados y dos ángulos iguales. En este caso, este ángulo que mide 70, también el otro medirá 70 grados. Y si este lado mide 12, tiene una línea aquí, indica también el otro que también mide 12. Ejercicio C, JKL es un triángulo rectángulo. El ángulo donde está acá en el medio mide 90 grados, y este ángulo sería simplemente restar 180 menos 90 menos 50, que saldría 40. Ahora, si uno suma esos dos ángulos, el ángulo, en este caso, que voy a colocar este puntito, que mide 40 más este que mide 50, salen 90 grados. Bien, veamos a la 158. Pregunta 2 dice, agrupa los triángulos y escribe las letras en la tabla correspondiente, ¿no? En la parte de abajo hay una tabla donde dice triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo rectángulo. Bueno, el triángulo A es un triángulo rectángulo, aquí lo podemos ver. El triángulo B tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles, aquí está. El triángulo C es un triángulo isósceles, también tiene dos lados iguales, triángulo C. El triángulo D es un triángulo equilátero, tres ángulos iguales, D. El triángulo E es un triángulo rectángulo, triángulo rectángulo. El triángulo F tiene tres lados iguales, es equilátero, aquí está F. El triángulo G tiene dos ángulos iguales, es isósceles. Y el triángulo H es un triángulo rectángulo. Muy bien, entonces con esto hemos avanzado a la página 158. Veamos la página 159. Muy bien, estamos en la página 159, donde dice dibujando triángulos, level 1, hoja de trabajo 2. Dibuja el triángulo ABC, en el cual BC mide 6 centímetros. Bueno, acá podemos usar su regla y medir con una regla, va a ser una línea de 6 centímetros. Aquí tenemos el boceto, o sea, el modelo. El ángulo donde está B en el medio mide 40 grados, o sea, medir con el transportador 40 grados. Y al otro ángulo, que sería, ya está B, que mide 40, ACB, medir con el transportador 50 grados. Donde se unan, ¿sí? Donde se unan las líneas, va a estar formado el triángulo, ¿ven? Ahí lo podemos ver. Donde se unan estas líneas vamos a formar este triángulo. En la pregunta 2 dice de la misma manera, dibuja un triángulo equilátero, JKL, donde cada lado mida 5 centímetros de largo. Aquí está el modelo. Ahora dibujamos una línea de 5 centímetros, y en el equilátero los ángulos miden 60 grados. Dibujamos un ángulo de 60 y otro a cada lado, y luego prolongamos la línea, ¿sí? Y donde se unan o intersecten, ¿sí? Ahí van a encontrar que formamos un triángulo equilátero. Bien, veamos la siguiente página. En este caso vamos a la página 160. Ejercicio 3. Dibuja el triángulo rectángulo XYZ, donde XY mide 6 centímetros. Bueno, podemos hacer desde ya una línea que mide 6 centímetros. YZ es 3 centímetros. Podemos medir aquí. Es un triángulo rectángulo. Aquí debe ser de esta forma. Y el ángulo mide, bueno, ahí está, es 90, ¿no? O sea, este ángulo mide 90. Simplemente nos queda unirlo. Lo podemos unir con nuestra regla, esas dos líneas, y ya tendríamos ese triángulo rectángulo que está en el modelo. Pregunta 4 dice dibuja un triángulo isósceles PQR, donde PQ mida igual que QR, que mida 4 centímetros. Bueno, este mide 4, luego hacemos el ángulo de 135 con el transportador, medimos 4 centímetros y luego simplemente lo unimos. Una vez unido tendríamos el modelo, que es el triángulo, en este caso isósceles, así como está en el boceto. Bien, ahora pasemos a la siguiente página. Ya hicimos la página 160, ahora veamos la página 161. Bueno, ángulos en un o de un triángulo. Bueno, algunos ya desarrollaron esta página, vamos a verificarla. Level 1, hoja de trabajo 1. Perdón, hoja de trabajo 3. Dice determina los ángulos desconocidos señalados en los triángulos. Recordemos que al momento de sumar los ángulos tienen que resultar 180 grados. Si desconocemos uno, simplemente hay que restar, ¿no? En este caso tenemos 40, 70 y este es A.
como ya el valor de A, 180 menos 70 menos 40 que ya conozco, y el resultado me va a salir 70 grados. Aquí también, como hay el ángulo R, bueno, le resto 30 y le resto 28 que ya conozco, y el resultado es 122 grados. En la pregunta C, de la misma manera, a 180 le resto 65 y 35 que ya conozco, y lo que resta va a ser el ángulo S, 80 grados. En la que sigue de la misma manera, el ángulo que mide 62 se lo resto 45, a 180 que es el total, y lo que me reste debe ser el ángulo T, que es 73. La pregunta es, este mide 32, este es un ángulo recto, mide 90 grados. O sea, hay que restarle a 180, 32 y 90. El ángulo EA será 58 grados. Y en la pregunta F hay que restarle a 180, que es el total, 78 y 58, que son los ángulos que conozco, y el ángulo B medirá 44 grados. Bien, ahora estamos en la página 162, ejercicio 2, determina los ángulos desconocidos señalados en los triángulos. Bueno, como es un triángulo equilátero, los ángulos miden 60. En el ejercicio B, bueno, conocemos que este mide 70, este mide B, este también debe medir B. A 180 hay que restarle 70, que sería 110. Y a ese 110 hay que dividirlo entre 2 porque tenemos dos ángulos iguales, por lo tanto el ángulo B medirá 55 grados. En el ejercicio C, de la misma manera, tenemos un triángulo isósceles, este mide 24, este mide C, este mide C. A 180 le restamos 24, que saldría 156. Ahora son dos ángulos iguales, entre 2, 78 grados es el valor del ángulo C. Aquí tenemos este que mide 110, este mide D, este también medirá D. A 180, que es el total, le restamos 110, que saldría 70. Pero son dos ángulos que son iguales, sería 70 entre 2, 35 grados, esa es la medida del ángulo D. En la pregunta E, tenemos un triángulo isósceles, este mide 90, este mide E y este también medirá E. A 180 le restamos 90, que saldrá 90, y luego lo dividimos entre 2 porque son dos ángulos E, cada ángulo E mide 45 grados. El triángulo de la pregunta F mide 75, 75. Hay que restarle menos 75 para obtener el ángulo F, que saldrá en este caso 30 grados. Bien, ahora estamos en la página 163, level 2, hoja de trabajo 4. Dice ACD es un triángulo equilátero, o sea, cada ángulo es igual, mide 60, 60, 60 grados cada uno. ¿Sí? 60, 60, 60 grados. Y BCD es una línea recta, ahí la podemos ver que está en la parte de abajo. Esta de aquí, o sea, mide 180 grados, cualquier ángulo que se forme en esa línea. Determina el ángulo B. Bueno, nos damos cuenta de que este es el ángulo B y este mide 60. Y todo mide 180. Por lo tanto hay que restar 180 menos 60. El ángulo B mide 120 grados. Pregunta 2. PSR es una línea recta. Aquí está, miren. Esta es la línea recta. Y PQR son ángulos rectos. PQR. O sea, este de aquí es un ángulo recto. Determina el ángulo C y el ángulo D. Ok, miren, en este caso hay que restarle para allá el ángulo C. Bueno, este es otro ángulo recto. Sería 180 menos 90 menos 26, que sería el ángulo C. O también podría ser 90 menos 26, que sale 64. Por lo tanto, el ángulo C mide 64 grados. Ahora, como llamamos el ángulo D, podríamos restar todo, que es 180 menos 64 menos 90, que saldría D. O simplemente 90 menos 64, que saldrá 26 grados, el valor del ángulo D. Bien, pregunta 3. EFH es un triángulo equilátero, determina el ángulo G. Ah, interesante. A ver, el ángulo G. Aquí está el ángulo G, ¿lo podemos ver? Es el ángulo G. Todo nos piden hallar en este caso. El ángulo G está aquí arriba, perdón. Sí, aquí lo podemos ver. Bueno, todo mide en realidad 60, 60, 60, ¿verdad? Cada ángulo mide 60, 60, 60, pero esta es la mitad. La mitad de 60. A ver, ¿qué podríamos hacer? Sí, sería 30. O también podríamos hacer que 90 menos 60, que es el de aquí, saldría 30 grados. Bien, vamos a la página 164. Pregunta 4. KLM es una línea recta. A ver, KLM, aquí está. JLM es un triángulo isósceles. JLM, o sea, este de aquí es un triángulo isósceles. Este lado es igual a este. Y JL, ahí está, es igual a LM, ahí está. Y mide el ángulo F. Ah, ok, vamos a ver cuánto mide en este caso el ángulo F. Bien, en este caso este ángulo mediría también 30 grados. Hay que restar 180 menos 90
menos este 30 y menos este otro 30. O sea, el ángulo F medirá 30 grados. Pregunta 5. PQR es una línea recta. Aquí está, la podemos ver. Y PS y RS son iguales, entonces es un triángulo isósceles. Determina el ángulo E que está aquí arriba. Bueno, este mide también 25 y ese sería... A ver, vamos a ver cómo lo podemos hallar. Sí, nos damos cuenta que este mide 90 grados. Sería simplemente 180 menos 90 menos 25 y tendremos el ángulo E. O simplemente 90 menos 25, que es 65 grados el valor del ángulo E. Pregunta 6. ACD es un triángulo equilátero. ¿Sí? Por lo tanto, cada ángulo mide 60 grados. Luego dice, y ABC, aquí está al lado derecho, es un triángulo isósceles. AB mide lo mismo que AC. AB mide lo mismo que AC. Estos dos ángulos son iguales. Ya determina el ángulo ABCD. BCD, todo esto, toda esta vuelta que voy a pintar aquí. Todo esto, a ver. En el caso del primero, nos damos cuenta de que para hallar uno de estos de aquí, tendremos que restar 180 menos 36, que es 144, y dividirlo entre 2 porque son dos ángulos, 72 grados. O sea, este mide 72 y este también mide 72. Pero nos piden solamente la suma de 60 más 72, que será 132 grados, la medida del ángulo BSD. Bien, veamos la página 165, nivel 3, hoja de trabajo 5. Pregunta 1. ACD es un triángulo isósceles. Ok, a ver, ACD es un triángulo isósceles. Lado derecho, lado izquierdo son iguales. Y él dice que los lados, ahí está, AD y AC son iguales. Determina el ángulo ACD. O sea, este de aquí que voy a pintar de rojo. ¿Cómo hallamos el de arriba? Este mide 36, este mide 90. Sería restar 180 menos 90 menos 36. O simplemente 90 menos 36, que es 54. O sea, este ángulo de aquí arriba mide 54 grados. Estos dos ángulos pues lógicamente son iguales. Sería 180 menos 54, que será 126, pero como son dos, saldría cada ángulo 63 grados. Por lo tanto, el ángulo pedido es 63 grados. Pregunta 2. DEG es un triángulo equilátero. O sea, todos los ángulos son iguales. Todo esto mide 60, cada uno mide 60, 60, y todo esto debe medir 60. Ya, calculo el ángulo DFG. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hallar la medida de este ángulo de aquí. Por lo tanto, ¿cómo lo hallamos? Hay que restar 180 menos 60 menos este otro 60 y menos 28 para hallar el ángulo que me falta. A ver, 180 menos 60. A ver, 180. Bueno, vamos a utilizar solamente este triángulo de aquí, ¿ya? Voy a seccionar una parte para que entienda mejor esta parte. Voy a hallar este ángulo de acá. 180 menos 60 menos 28 es 92. Entonces este ángulo mide 92 grados. Pero está en una línea recta. Por lo tanto, ese mide 92. ¿Cuánto medirá este ángulo que está aquí? Medirá simplemente 180 menos 92, que será 88 grados. La medida del ángulo DF que está aquí, G, sería 88 grados. Bien, veamos la página 166. Pregunta 3. JKL y MLN son triángulos isósceles. JK y JL son iguales. Bueno, y vemos el lado derecho y el lado izquierdo. Este lado y este lado son iguales. Y MK y ML también son iguales, ¿no? MK y ML. Este mide 25 también. Hay que hallar en este caso el valor del ángulo JLM. JLM, o sea, este que está aquí. Todo ello. ¿Cómo empezaríamos entonces? Bueno, hay que restarle simplemente a 180 el ángulo que está arriba, que sería 70, que sería 110. O sea, los dos ángulos de derecho e izquierdo serían 110. La suma sería 110, pero como son dos hay que dividirlo entre 2. Entre 2 saldría 55. Pero este mide 20, o sea, esto que falta debe medir 25, este mide 20 y este mide 25. ¿Cuál es la pregunta? Nos piden hallar el ángulo. No, perdón, este debe medir 30. Claro, 30. Para que sumados sean 55. Por lo tanto, como hallo todo el ángulo, hay que sumar simplemente, o hay que hallar el ángulo JLM, que MN, que es este de aquí, que mide 30 grados. Listo, pregunta 4. STW es un triángulo equilátero. SV es un triángulo isósceles. Y dice que WSV, el ángulo WSV
SV, ese ángulo es igual al ángulo VSU, es igual a este, y es igual al otro. Nos piden el ángulo SUV, este que está aquí, que lo voy a pintar de rojo. Bien, en primer lugar, como es el triángulo equilátero, cada ángulo pues debe medir lo mismo, 60, pero entre 3, porque son 3 aquí arriba, medirá 20, 20, 20. 20, 20, 20. Cada uno mide 20. Ahora bien, todo debe medir 180. Pero vamos a centrarnos en este triángulo que está en el medio, únicamente en ese. Hay que, en este caso, a 180 restarle 20, que está aquí arriba, que sería 160. Y estos dos ángulos son iguales. 160 entre 2, 80. O sea, el ángulo que nos piden, que es el ángulo SUV, medirá 80 grados. Bien, ahora vamos de la página 166, la 167 y la 168 no la vamos a resolver. Vamos a pasarnos hasta la página 169. Paralelogramo, rombo y trapecio. Dice propiedades de un cuadrado y un rectángulo. Y se encuentra los lados desconocidos del cuadrado y del rectángulo. Bueno, con el cuadrado todos los lados son iguales, si uno mide 12, cada lado también mide 12 centímetros. Si un lado en el rectángulo mide 20, el lado paralelo mide 20 y el lado paralelo, en este caso al largo, ¿no? Y al ancho también mide 11 metros, dependiendo de cuánto mida. Pregunta 2 dice dibuja los lados del cuadrado ABC y el rectángulo EFGH. Para completar las figuras, nombra el cuadrado y el rectángulo. Bueno, aquí hemos visto cómo se puede graficar, así que voy a mostrarlo para que se puedan guiar y completar las figuras. Bien, y finalmente de la página 159 vamos a la 169. Vamos a la página 170. Pregunta 3. Encuentra cada ángulo desconocido señalado. Bueno, WXYZ es un rectángulo, cada ángulo mide 90. Por lo tanto, si uno mide 51, la otra mitad, uno es la mitad, el otro pedazo de ángulo debe ser 90 menos 51, que será 39. O sea, el ángulo mide 39. Pregunta B. LMNO es un cuadrado. Se ha dividido, en este caso hay una diagonal, una parte del ángulo de 90, porque es un ángulo recto, mide 45. Cuando mide la otra parte, 45, porque hay que restar 90 menos 45. En la pregunta C, PQRS es un rectángulo, igual, cada ángulo mide 90, como hay el ángulo C, 90 menos 72, 18 grados. Aquí también, TWW es un cuadrado, cada ángulo mide 90 grados, pero este mide D y este mide 68, pero todo debe medir 90. ¿Cómo hay el ángulo D? 90 menos 68, 22 grados es la medida del ángulo D. Y finalmente la pregunta E, ABCD es un cuadrado. Nos piden el ángulo E, que está aquí en medio, pero conocemos que una parte mide 44 y la otra mide 15. Hay que restar 90 menos 15 menos 44. El ángulo E saldrá 31 grados. La pregunta F, EFGH es un rectángulo. Bueno, cada ángulo mide 90. Si este mide 75, esa otra parte debe medir 90 menos 75, que será 15. Por lo tanto, chicos, ya hemos verificado hasta la página 170 del libro de actividades.